En el corazón de Europa, donde las viejas catedrales se alzan como testigos del tiempo y las calles adoquinadas aún guardan el eco de imperios pasados, una nueva ruina comienza a levantarse, la del hogar imposible. No hay bombas ni ejércitos, pero sí familias enteras desplazadas por un enemigo silencioso, un muro invisible que separa a los que pueden tener techo de los que solo pueden soñarlo. En las sombras de Berlín, Londres, Ámsterdam y Madrid se extiende una misma sensación, la de un futuro que se vuelve inalcanzable, ladrillo a ladrillo. Cada grúa detenida, cada edificio en obras abandonado, es el símbolo de un continente que se ha quedado sin respiración. Europa, la tierra que reconstruyó su alma tras guerras y crisis, enfrenta ahora su colapso más íntimo: no saber dónde vivir. Las cifras son brutales, pero esconden algo peor que el déficit. Detrás de cada número hay un joven atrapado en alquileres imposibles, un obrero que ya no puede pagar el mismo techo que ayudó a construir, una generación que envejece sin futuro y otra que madura sin hogar. En un continente que alguna vez prometió estabilidad y prosperidad, el sueño de la vivienda se ha convertido en una pesadilla colectiva. La escasez, el caos demográfico y la especulación han tejido una tormenta perfecta sobre el mapa europeo. Y mientras las luces de las grandes capitales siguen brillando, debajo de ese resplandor late una verdad incómoda. Europa ha olvidado cómo construir su propio hogar. Imagina esto: una noche fría en Berlín, luces encendidas en media ciudad y, sin embargo, miles de pisos completamente vacíos. No hay muebles, no hay risas, no hay vida. Solo silencio y polvo acumulado tras ventanas cerradas. A pocas calles de distancia, familias enteras hacen malabares con 3 trabajos y un sueldo que no alcanza ni para un alquiler modesto. Esa, amigo mío, es la gran paradoja europea. Sobran las casas, pero falta hogar. Lo más absurdo es que no estamos hablando de un país empobrecido o de una crisis pasajera. Estamos hablando de uno de los continentes más ricos del planeta, que lleva más de 7 décadas construyendo bienestar. Pero algo se ha roto en el engranaje. Los cimientos sobre los que se levantó el sueño de la propiedad se están desmoronando. Y Europa, esa que en su día prometió igualdad y oportunidades, hoy juega a una ruleta inmobiliaria donde casi todos perdemos. ¿Y cómo llegamos a este punto? Bueno, hay que decir que el colapso no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de decisiones políticas, intereses financieros y una confianza ciega en que el mercado se autorregula. Spoiler: no lo hace. Durante las últimas 2 décadas, los gobiernos europeos dejaron que los precios subieran más rápido que los salarios, y cuando quisieron reaccionar, el monstruo ya se había escapado de la jaula. Tomemos a Alemania, por ejemplo. Durante años fue el ejemplo de estabilidad, pero desde que los tipos de interés empezaron a cambiar y la construcción se encareció, su mercado se quebró por dentro. Hoy, Berlín necesita más de 300.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda, pero solo se construye una fracción. Los costes de materiales, la burocracia y la falta de personal cualificado están paralizando la máquina. Pero, claro, ese déficit no es exclusivo de los alemanes. Se repite como un eco en toda Europa. En el Reino Unido, el sueño de la casa adosada quedó atrás. Londres se ha convertido en una jungla donde vivir a menos de 1 hora del centro es casi una hazaña mitológica. Los precios son tan altos que los jóvenes ya ni siquiera piensan en comprar, alquiler o nada. Y ni hablar de Países Bajos, donde el déficit habitacional presiona con más fuerza que nunca. Ámsterdam, antaño símbolo de tolerancia y progreso, se ha transformado en una ciudad inaccesible. Hasta los funcionarios del propio Estado reconocen que ni ellos pueden costear su alojamiento. ¿Y qué decir de España, el país donde hace apenas una generación tener piso era sinónimo de adultez? Madrid y Barcelona están sumidas en una burbuja alimentada por inversión extranjera y fondos especulativos. Mientras tanto, los salarios de los jóvenes siguen anclados en arenas movedizas. Miles de ellos, incluso con carreras universitarias, gastan más de la mitad de su sueldo en alquiler. Se puede vivir para trabajar, pero ya no se puede trabajar para tener dónde vivir. Hay un término técnico que los economistas usan mucho: déficit habitacional. Suena frío, burocrático, casi inofensivo, pero detrás de esas 2 palabras se esconde una tragedia social.
Significa que faltan hogares, que hay más personas buscando techo que casas disponibles para ellas. Se calcula que en Europa faltan más de 1.400.000 viviendas para equilibrar el mercado, y ese número crece cada año. No es solo un fallo económico, es una fractura moral. Te preguntarás por qué hay tantas casas vacías si tanta gente necesita una. Y aquí es donde el tema se pone turbio. En muchas ciudades, la vivienda dejó de ser un derecho para convertirse en un activo financiero, un refugio de dinero. Inversores privados, fondos de inversión e incluso gobiernos compran propiedades no para vivir en ellas, sino para resguardarse del riesgo o inflar sus balances. Mientras las personas duermen en habitaciones compartidas, miles de pisos permanecen cerrados como cajas fuertes. Vale, y tú pensarás, ¿pero no hay leyes que lo regulen? En teoría sí. En la práctica casi ninguna funciona. Algunos países intentaron imponer impuestos a las viviendas vacías, otros límites al precio del alquiler. Pero el mercado, travieso como pocos, siempre encuentra una rendija. Y mientras los políticos discuten sobre porcentajes o competencias, el reloj sigue corriendo. Cada año que pasa, más jóvenes se rinden ante la idea de tener casa propia. Esta crisis tiene también su dimensión generacional. Los padres y abuelos que compraron su vivienda en los años 90 o incluso en los 2000 no pueden entender por qué sus hijos no hacen lo mismo. Pero el mundo cambió. Las hipotecas ya no son una escalera al cielo, sino una cadena perpetua de deuda. Y los bancos, que antaño competían por prestarte dinero, hoy se blindan ante cualquier riesgo. Si no tienes contrato estable, olvídate. Algunos culpan a los inmigrantes, otros culpan a los turistas. Lo cierto es que ambos fenómenos tienen impacto, pero no son la causa raíz. El verdadero problema es estructural. Europa construye menos de lo que necesita, y cuando lo hace mal. Viviendas poco accesibles, proyectos lentos o directamente dirigidos a las rentas altas. Es como tener sed en un bar y que solo te ofrezcan champán. Hay líquido, sí, pero no sirve para calmar la sed. El resultado es una desigualdad que crece sin freno. Las ciudades se vacían de vecinos y se llenan de activos. El centro de París o de Viena parecen escaparates, hermosos desde fuera, pero cada vez más ajenos a la vida real. Los barrios obreros, en cambio, se hacinan y carecen de infraestructuras. Entre ambos mundos hay un abismo que no deja de ampliarse. Y lo peor, la brecha no solo es económica, también es emocional. Las personas ya no sienten pertenencia a su propia ciudad. Si miras más allá de las estadísticas, verás las consecuencias humanas. Jóvenes que posponen tener hijos porque no pueden alquilar algo digno. Parejas que viven separadas por el precio de la vivienda. Profesionales cualificados que se marchan al extranjero buscando un poco de estabilidad. La vivienda ya no es solo un tema de ladrillos, es una cuestión de identidad. Sin hogar, no hay raíces. Y sin raíces, ninguna sociedad prospera. Pero ojo, no todo es culpa del mercado. También está el factor político. Durante años, los gobiernos confiaron en el sector privado para resolver el problema. Les dieron ventajas fiscales, subsidios y libertad casi total. Pero los grandes desarrolladores no construyen donde hace falta, sino donde más rentable resulta. Así, los pueblos pierden población, las capitales estallan y el círculo vicioso continúa. Europa ha delegado su necesidad más básica en un sistema que responde solo al beneficio. Aquí entra otro elemento clave, la especulación. En ciudades como Dublín o Lisboa, muchos edificios fueron comprados por fondos extranjeros que ahora controlan buena parte del parque de vivienda. Compran barato, esperan, y cuando la demanda sube, venden caro. Es el negocio perfecto para ellos, pero una trampa mortal para el ciudadano común. La vivienda se volvió un casino, pero tú no juegas con fichas, juegas con tu vida diaria. Los efectos de esta burbuja son visibles en todo, desde el precio del café en las zonas turísticas hasta la depresión que genera en la juventud saber que no hay salida. Y mientras Europa discute sobre objetivos verdes o transición digital, el suelo donde caminamos se derrumba. De nada sirve planificar el futuro si no hay lugar donde vivirlo. ¿Sabes lo más irónico de todo? Que en muchas zonas rurales sobran viviendas, pero están vacías porque el trabajo, los servicios y las oportunidades se concentran en las grandes urbes. Así,
Los trabajadores no pueden mudarse donde haya casas, ni las casas se trasladan donde haya trabajadores. Es un rompecabezas sin piezas compatibles. El continente más conectado del planeta no ha aprendido a conectar a su propia gente con su propio espacio. El colapso del mercado inmobiliario europeo no es un fenómeno coyuntural, es un síntoma de una enfermedad más profunda, una crisis de modelo. Porque cuando la economía gira solo en torno al capital y no al bienestar, termina devorando sus propias bases. Y la vivienda, ese refugio básico, se convierte en el espejo donde Europa ve su fracaso. No es que falten ladrillos, falta visión, falta voluntad, falta humanidad. Así que la próxima vez que escuches hablar de que faltan casas o que los jóvenes no quieren esforzarse, recuerda esto: hay espacio, hay recursos y hay tecnología. Lo que falta en realidad es redistribución. Europa no está colapsando por falta de suelo, sino por exceso de codicia. Y si el continente no enfrenta esa verdad, podría convertirse en un lugar donde vivir sea el privilegio más caro de todos. Porque al final del día, una civilización no se mide por su PIB ni por sus rascacielos, sino por cuántas personas pueden dormir bajo un techo que llamen suyo. Y ese número, en la Europa de hoy, no deja de caer. Dale like si piensas que esto tiene que cambiar, compártelo para que más gente entienda lo que está pasando y, si estás desde el móvil, lánzale un hype para que este mensaje llegue más lejos. Porque el hogar no debería ser un lujo, sino el punto de partida de todo lo demás. Durante generaciones, tener una casa fue sinónimo de estabilidad. Era el punto de partida del futuro. Comprabas tu vivienda, formabas familia y construías una vida encima de esos cimientos. Pero hoy ese sueño se desmorona. Lo que antes era un derecho casi automático, hoy se ha convertido en un lujo reservado para una minoría. Y lo más inquietante es que nadie supo exactamente en qué momento dejó de ser posible. A finales del siglo XX, Europa vivía su edad dorada inmobiliaria. Los bancos prestaban dinero con facilidad, los gobiernos incentivaban la compra y el ciudadano medio podía pagar su hipoteca sin vivir ahogado. Todas las piezas encajaban porque el sistema giraba en torno a una promesa: trabajar duro te permitiría tener tu propio hogar. Pero esa promesa, con el paso del tiempo, se rompió en 1000 pedazos, porque en esta nueva Europa, trabajar no garantiza nada. La vivienda se convirtió en un producto financiero, un bien de inversión que dejó de responder a necesidades humanas para servir a los balances corporativos. La lógica cambió por completo. Ya no se construyen casas para que la gente viva, se construyen para que el dinero se multiplique. Y cuando el dinero se impone sobre el bienestar, la desigualdad se hace norma. El problema no es que falte cemento, es que sobran intereses. Miremos a Alemania. Durante décadas, su modelo fue el más equilibrado. Abundante oferta de alquiler, precios estables y políticas sociales que mantenían el mercado bajo control. Pero el equilibrio se rompió. Tras la crisis financiera de 2008, el dinero barato inundó la economía. Los fondos de inversión internacionales aprovecharon el momento para comprar edificios enteros, transformando viviendas en activos especulativos. En pocos años, Berlín dejó de ser un refugio para artistas y estudiantes para convertirse en un tablero financiero global. En el Reino Unido, la historia siguió otro camino, pero el desenlace fue igual de amargo. Durante los años 80, el gobierno apostó fuerte por la propiedad privada, vendiendo viviendas públicas y fomentando la idea del dueño de su destino. Millones de personas se endeudaron, impulsando la economía a corto plazo. Pero décadas después, esa política creó una escasez monumental de vivienda asequible. Los alquileres se dispararon y Londres pasó a ser simbólicamente el epicentro de una crisis que hoy tiene tintes de tragedia moderna. Países Bajos era otro de los modelos admirados, con un sistema de alquiler social considerado ejemplar. Sin embargo, en los últimos años, ese equilibrio se desmoronó. La demanda creció, los subsidios cayeron y las reglas del mercado invadieron incluso el espacio público. Hoy, un joven neerlandés necesita ganar más que nunca para independizarse, aunque el país ostente uno de los mayores ingresos medios de Europa. Y eso deja una evidencia clara: la riqueza nacional no basta si el acceso a un hogar se privatiza. En España,
El choque fue brutal. La explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 dejó cicatrices que aún no cierran. Miles de familias perdieron su vivienda, el crédito colapsó y, paradojas del destino, una década después los precios volvieron a dispararse. Todo porque el mercado se rediseñó para inversores, no para ciudadanos. Los fondos compraron a precio de saldo los pisos embargados y ahora los alquilan al triple. Es el mismo inmueble, pero un nuevo inquilino, la desesperación. Aquí entra un concepto clave: el valor percibido frente al valor real de la vivienda. En teoría, una casa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar, pero cuando los salarios se estancan y el dinero fluye desde bolsillos extranjeros, el propio mercado se distorsiona. No se trata ya de cuánto cuesta construir un piso, sino de cuánto puede generar como activo financiero. Y cuando el techo de tu casa se convierte en ficha de inversión, la humanidad del sistema se apaga. Europa sigue aferrada al sueño de la propiedad, pero sus instituciones no han sabido adaptarse a la nueva realidad. Se sigue hablando de comprar vivienda como si los precios no se hubiesen triplicado, mientras los sueldos apenas subían. El resultado es una generación atrapada entre dos mundos: el de sus padres, donde poseer era sinónimo de éxito, y el de su presente, donde alquilar es sobrevivir. Y en esa brecha, el futuro se vuelve incierto. Si analizas las cifras, verás una constante: la construcción nueva ha caído en picado, no porque no haya suelo, sino porque ya no resulta rentable para el capital privado construir vivienda social o asequible. Los costos de materiales, la inflación, las trabas burocráticas y la escasez de mano de obra empujan al sector hacia el lujo, dejando atrás la necesidad real. Y mientras los ricos compran segunda o tercera residencia, millones de personas ni siquiera pueden alquilar un estudio. El problema también es cultural. Durante años, Europa alimentó una relación emocional con la propiedad. Tener casa significaba éxito, estabilidad y respeto social. Ese deseo se convirtió poco a poco en obsesión, y la obsesión en burbuja. En lugar de ver la vivienda como un bien común, se convirtió en un símbolo de estatus. Tanto que los gobiernos fomentaron la especulación creyendo que beneficiaría al ciudadano medio. Pero lo único que hicieron fue echar gasolina al fuego. El sistema bancario, por su parte, también cambió las reglas del juego. Después del colapso financiero global, los bancos endurecieron el crédito. Eso significa que muchos jóvenes ni siquiera pueden acceder a una hipoteca, aunque destinen más de la mitad de su salario al alquiler. La ironía es evidente: pueden pagar cada mes un alquiler alto, pero no califican para pagar menos en propiedad. Es el círculo perfecto para mantenerlos atrapados. El desequilibrio entre ahorro y precio ha creado un abismo mental. Las parejas retrasan decisiones familiares, los hijos vuelven a casa de sus padres y la movilidad social prácticamente desaparece. En un continente que presume de sus derechos sociales, la vivienda ha dejado de ser un refugio para convertirse en una sombra. Lo que antes era un punto de llegada, ahora es una meta cada vez más distante. Y esa distancia, psicológica y material, marca el rumbo de toda una generación. A esto se suma el fenómeno de los alquileres turísticos, que en ciudades como Barcelona, Lisboa o Ámsterdam han alterado por completo la dinámica urbana. Muchos propietarios descubrieron que ganan más alquilando una semana a un turista que a un residente durante un mes. El resultado fue devastador. El centro de las ciudades se convirtió en parques temáticos, expulsando a sus propios ciudadanos hacia la periferia. Europa no solo enfrenta una crisis económica, sino también una crisis de identidad urbana. En este contexto, no podemos ignorar la responsabilidad de las instituciones europeas. Durante mucho tiempo, la Unión Europea priorizó la estabilidad financiera sobre el bienestar habitacional. Se midió el éxito con porcentajes del Producto Interior Bruto y niveles de inflación, pero jamás con cuántas familias contaban con un hogar. Y cuando el bienestar se mide con cifras macroeconómicas y no con realidades humanas, el resultado es una desconexión total entre política y vida cotidiana. Otra pieza del puzzle es la falta de políticas de vivienda coherentes y sostenibles. Cada país ha seguido su propio camino, pero sin una visión regional. Alemania limita el alquiler temporalmente, España aplica ayudas parciales, el Reino Unido experimenta con cooperativas y Países Bajos busca equilibrio fiscal.
Sin embargo, ninguno ha logrado atacar la raíz del problema. La vivienda se ha transformado en un privilegio escaso, dentro de un continente que presume de igualdad. Este desequilibrio también está afectando la movilidad laboral. Antes, mudarse de ciudad por trabajo era una opción lógica, pero hoy es casi impensable. Un empleo mejor pagado en una gran capital se diluye con el coste exorbitante de vivir allí. Las empresas pierden talento, las ciudades pierden diversidad y los trabajadores pierden sueño. El sistema se retroalimenta de su propia ineficiencia. Europa quiere crecimiento, pero no ofrece casa al que debe hacerlo posible. Y mientras tanto, la generación de los abuelos observa perpleja. Vivieron en una época donde el esfuerzo se traducía en propiedad, donde las hipotecas se pagaban en 20 años y las casas se heredaban. Ahora, sus nietos heredan incertidumbre. El suelo ya no es algo firme, es una promesa rota. Y en la mente de millones de europeos flota la misma pregunta. ¿Cuándo dejamos de construir hogares para empezar a construir desigualdad? El camino para recuperar el equilibrio no será corto. Implica repensar el papel del Estado, de los bancos y de nosotros como sociedad. No basta con enfriar los precios o ofrecer ayudas puntuales. Hay que redefinir lo que significa tener un hogar. El derecho a una vivienda digna no puede depender del juego financiero o del humor de los mercados. Porque una casa no debería ser una inversión, debería ser la base sobre la que se construye todo lo demás. Mira a tu alrededor. Cada anuncio de lujo, cada promoción que promete vistas de ensueño, representa ladrillos destinados a unos pocos. Mientras tanto, la mayoría se conforma con sobrevivir en metros cuadrados cada vez más pequeños. El sueño europeo se ha encogido, literalmente. Y si seguimos por este camino, llegará un momento en que hasta los sueños necesiten hipoteca. Por eso este colapso no es solo financiero, es moral. La vivienda era el símbolo de progreso colectivo y ahora es el reflejo de nuestra desigualdad. Europa, el continente que alguna vez puso la dignidad humana por encima de todo, ha convertido el hogar en mercancía. Y si no entendemos lo que eso significa, pronto descubriremos que el precio más alto no se paga en euros, sino en esperanza. Dale un respiro al algoritmo. Si esto resuena contigo, deja tu apoyo y comparte este mensaje. Porque comprender cómo llegamos hasta aquí es el primer paso para cambiar el rumbo. Europa se detuvo. Las grúas que una vez llenaban el horizonte de las grandes ciudades ahora están quietas, oxidadas, convertidas en esculturas de acero que miran al vacío. Donde antes se escuchaba el golpe constante del martillo y el eco de los obreros, ahora solo hay silencio. El continente que alguna vez presumió de progreso y reconstrucción, enfrenta un colapso que ya no se ve en la superficie, sino en las entrañas del ladrillo. Durante años, la construcción fue el motor que impulsó la economía europea. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, levantar viviendas significaba levantar esperanza. Cada bloque levantado era parte de un proyecto colectivo, pero lo que se construía entonces para vivir, hoy solo se construye para invertir. Y esa diferencia lo cambia todo. La motivación económica ha sustituido la necesidad humana, y el mercado, en su aparente sabiduría, ha decidido que ya no vale la pena construir para el ciudadano común. Lo más preocupante es que este descenso no es accidental, es un síntoma estructural. Los costes se han disparado, los márgenes de beneficio se han reducido y la incertidumbre económica ha ahuyentado a las empresas constructoras. Construir se ha vuelto una actividad de alto riesgo en un entorno de bajas recompensas. Como resultado, los proyectos se demoran, muchos se cancelan y los que llegan a término lo hacen a precios imposibles. Empecemos por el principio del problema, los materiales. Durante los últimos años, sus precios se han comportado como si tuviesen vida propia. El acero, la madera y el cemento han duplicado o triplicado sus costes, impulsados por crisis logísticas globales, guerras comerciales y aumento del precio de la energía. Fabricar un ladrillo o transportar una tonelada de hormigón cuesta mucho más que hace apenas 3 años. Cada gramo de cobre, cada metro cuadrado de vidrio, se ha convertido en símbolo de un sistema agotado. Los constructores, atrapados entre el aumento de los costes y la falta de financiación, comenzaron a frenar. No se trata solo de la rentabilidad, sino del miedo. Después de la pandemia,
las tasas de interés subieron para frenar la inflación, encareciendo los préstamos que solían financiar nuevas edificaciones. Lo que antes era un flujo constante de crédito, ahora es un grifo cerrado. Los proyectos se estancan en el papel, las licencias se acumulan en los despachos y las expectativas se disuelven en promesas vacías. En Alemania, el descenso ha sido especialmente brutal. La locomotora europea, símbolo de eficiencia y productividad, ha visto caer su nivel de nuevas construcciones a mínimos históricos. En Berlín, proyectos completos de vivienda social están paralizados desde hace meses, no por falta de demanda, sino por falta de financiación. En cifras simples, más de la mitad de las constructoras alemanas reconocen que sus proyectos ya no son viables. Y cuando el país más fuerte se frena, el resto tiembla. Si cruzamos el canal, el panorama británico no es mucho más alentador. Allí, las constructoras privadas dominan el mercado y su prioridad son los beneficios, no la vivienda accesible. Con tasas de interés al alza y los costes energéticos por las nubes, los promotores prefieren no arriesgarse. Cada bloque detenido representa no solo ladrillos inmóviles, sino miles de personas que seguirán sin hogar. Y mientras tanto, los alquileres se elevan como si nada ocurriera. En Países Bajos, el problema es casi surrealista. Aunque la planificación urbana es de las más avanzadas del mundo, las regulaciones ambientales y los litigios han bloqueado buena parte de la construcción. Las empresas necesitan permisos para cada etapa y obtenerlos puede tardar años. Así, un país con visión ecológica ha terminado víctima de su propio sistema burocrático. El resultado es una paradoja: sostenibilidad a largo plazo, but parálisis total en el presente. España, por su parte, sigue arrastrando el trauma de su burbuja inmobiliaria. Después del colapso de 2008, la construcción quedó marcada por la desconfianza. Durante más de una década, construir fue casi una mala palabra. Los bancos endurecieron sus políticas, los inversores huyeron y el sector quedó reducido a pequeños proyectos de lujo. Hoy, el país necesita cientos de miles de viviendas nuevas, pero los constructores temen repetir los excesos del pasado. El efecto secundario: inaccesibilidad total para las nuevas generaciones. Nada de esto ocurre en el vacío. El sector de la construcción no solo emplea a millones de personas, también marca el ritmo económico general. Cada vivienda construida genera decenas de empleos indirectos en transporte, energía, manufactura y servicios. Cuando el sector se hunde, el impacto se propaga como una ola. En otras palabras, el freno de la construcción no es solo un problema de cemento, es un síntoma del estancamiento económico europeo. Hay, además, un factor humano que rara vez se menciona: la escasez de mano de obra. Muchos de los antiguos obreros se jubilaron o cambiaron de sector durante los años en que el trabajo desapareció. Y ahora que se les necesita de nuevo, simplemente ya no están. La juventud europea no está eligiendo la construcción como carrera. Los talleres se vacían, las escuelas técnicas cierran y el conocimiento se pierde con quienes dedicaron su vida al oficio. Sin manos no hay muros. Sin muros no hay hogares. El mercado laboral europeo también ha fallado en ofrecer condiciones dignas a los trabajadores del ladrillo. Salarios bajos, jornadas largas y escasa estabilidad hacen que pocos quieran o puedan mantenerse en el sector. Así, las empresas recurren a mano de obra extranjera, temporal y precaria. Pero incluso ese recurso empieza a agotar sus límites. Europa se ha convertido en un gigante que necesita construir, pero ha olvidado cómo hacerlo. No podemos hablar de esta crisis sin mencionar el papel del Estado. En décadas anteriores, los gobiernos eran actores activos en la edificación de vivienda pública. Hoy, su papel se ha reducido a espectador. Apenas se construyen viviendas sociales nuevas y las existentes se privatizan o se deterioran. El Estado, que antes era garante del hogar, se ha convertido en árbitro distraído de un partido desequilibrado. Los ayuntamientos, por su lado, enfrentan dilemas imposibles. Quieren impulsar nuevos desarrollos, pero chocan con leyes ambientales, falta de suelo urbanizable o presión social contra el crecimiento urbano. Cada barrio nuevo se discute durante años entre inversores, ecologistas y vecinos, pero mientras tanto, la gente sigue sin casa. La lentitud administrativa se ha vuelto parte del problema. En Europa, el tiempo es tan caro como el terreno.
La crisis también tiene un componente emocional. Antes, construir era motivo de orgullo, una visión compartida de progreso. Ahora, es fuente de desconfianza. La palabra construcción evoca corrupción, especulación y destrucción ambiental. Europa le dio la espalda a la idea de construir en común, y lo que queda es un sentimiento de resignación colectiva. Es como si el continente entero hubiese decidido que levantar un edificio es una misión imposible. No todo, sin embargo, se reduce a pesimismo. Algunos países están intentando revertir la tendencia con políticas innovadoras. En Finlandia y Dinamarca, por ejemplo, los gobiernos municipales financian cooperativas de vivienda donde los residentes comparten los costes y las decisiones. En Austria, el modelo de alquiler con derecho a compra está dando resultados. Pero estos ejemplos siguen siendo islas en un océano de inacción. La gran pregunta es por qué el mercado privado, que dominó el sector durante décadas, ya no responde. La respuesta es clara: el dinero se ha movido hacia otros negocios más rentables. La tecnología, la energía renovable y la inversión financiera ofrecen beneficios más rápidos y seguros que los proyectos de vivienda. Para las corporaciones, el ladrillo es demasiado lento. Mientras tanto, el ciudadano sigue esperando un lugar donde vivir. El círculo vicioso es evidente. Los promotores no construyen porque temen no vender. Los compradores no pueden comprar porque los precios son inalcanzables. Los gobiernos no intervienen porque confían en el libre mercado, pero el mercado ya no construye. Europa ha caído en su propia trampa, una estructura pensada para producir riqueza que ya no sabe producir hogares. Si algo deja claro este escenario, es que la vivienda se ha vuelto un termómetro del sistema. Cuando los proyectos se paralizan, cuando las grúas se detienen, cuando los solares se llenan de hierba y polvo, sabemos que el equilibrio económico se ha roto. Y la consecuencia no será solo económica, será social, porque un continente que no construye, tarde o temprano, se desmorona por dentro. La paradoja de nuestro tiempo es brutal. Nunca antes tuvimos tanta tecnología, recursos y conocimiento para edificar de forma eficiente y sostenible, y sin embargo, nunca habíamos construido tan poco. Lo que falta no son materiales ni ingenieros, sino decisión. Europa no sufre falta de ladrillos. Sufre exceso de miedo. Miedo a invertir, a equivocarse, a mirar de frente su propio modelo agotado. El colapso de la construcción no vino con un estruendo, sino con un suspiro. Fue un apagón lento, un descenso silencioso, que pasó desapercibido hasta que ya era irreversible. Hoy, mientras millones miran al mercado, esperando una señal, las obras siguen detenidas. Sin nuevas viviendas, el déficit crece. Y con cada mes que pasa, el sueño europeo de un hogar digno se aleja un poco más. Así que la pregunta, una vez más, vuelve a ti. ¿En qué tipo de Europa quieres vivir? ¿Una donde las grúas sean solo recuerdos de un pasado próspero? ¿O una que tenga el valor de volver a construir? Porque al final, reconstruir no es solo levantar muros, es levantar esperanza. Si piensas que es hora de volver a hacerlo, deja tu apoyo y comparte este mensaje. Porque el futuro de Europa empieza una vez más por el principio, con un ladrillo, una idea y la voluntad de cambiar. Europa está envejeciendo. No es una metáfora, es una realidad demográfica que se siente en cada calle tranquila, en cada pueblo vacío y en cada edificio donde solo queda encendida una luz al caer la noche. La generación que reconstruyó el continente después de la guerra se está retirando y la que debía tomar el relevo simplemente no llega. Nacen menos niños que nunca, y cada cuna vacía es un recordatorio de que el futuro de Europa se está reduciendo, mientras los muros de sus ciudades se vuelven cada vez más inaccesibles. Durante décadas, el crecimiento poblacional fue un pilar de desarrollo. Más gente significaba más trabajo, más consumo y, por supuesto, más necesidad de vivienda. Pero a partir del siglo XXI, esa ecuación se rompió. Los europeos empezaron a tener menos hijos y a vivir más años. Mientras tanto, la vivienda se encarecía al mismo ritmo que los salarios se estancaban. El resultado fue simple: un continente más viejo, con menos jóvenes capaces de sostener su sistema económico y, paradójicamente, con más dificultad para ofrecerles techo. Hoy, la edad media en muchos países supera los 45 años. En Alemania, Italia y España,
la pirámide poblacional se dio literalmente la vuelta. Y no solo eso, cada vez más jóvenes deciden no formar familia porque no pueden permitírselo. ¿Cómo tener hijos si ni siquiera puedes alquilar un piso con una habitación extra? Esta nueva realidad ha creado un círculo vicioso. Menos nacimientos implican menos consumo y menos crecimiento, lo que a su vez reduce la inversión en infraestructuras y vivienda asequible. Pero la historia no termina ahí. A esta ecuación incompleta se suma un tercer factor: la migración. Millones de personas llegan cada año a Europa desde África, Asia y América Latina buscando seguridad, oportunidades y un futuro. Sin embargo, la mayoría termina enfrentando la misma pared que los locales: falta de vivienda, precios imposibles y guetos improvisados en las afueras. Europa necesita a los inmigrantes para mantener su economía viva, pero no ha aprendido a integrarlos en su estructura social y urbana. Esa tensión se traduce en ciudades divididas. Ámsterdam, Berlín o París están llenas de contrastes. Por un lado, barrios renovados con viviendas inteligentes y eficiencia energética. Por otro, asentamientos informales, donde se hacinan familias que trabajan a tiempo completo. La migración debería rejuvenecer a Europa, pero en cambio está reforzando su desigualdad. Y no por culpa de los recién llegados, sino porque el sistema no se adapta. Es un motor que funciona con frenos puestos. La demografía europea se ha vuelto una ecuación imposible. Demasiados ancianos, pocos jóvenes y flujos migratorios que intentan llenar los vacíos. Pero el mercado inmobiliario no habla ese idioma. Las políticas de vivienda siguen pensadas para una sociedad que ya no existe, para una clase media estable que tenía ahorros, empleo fijo y aspiraciones de compra. Hoy, la mayoría vive encadenada al alquiler, a la incertidumbre y a la movilidad forzada. Los datos lo dejan claro. Por cada nueva familia que se forma, hay 2 que no pueden acceder a una vivienda. En países como España o Italia, el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres hasta pasados los 35 años es el más alto de la historia reciente. Y no por falta de ganas, sino por pura imposibilidad económica. La emancipación se volvió un lujo, una independencia que exige contratos indefinidos, avales imposibles y alquileres disparados. Mientras tanto, el envejecimiento de la población está reconfigurando las prioridades urbanas. Muchas ciudades rediseñan sus infraestructuras para atender a los mayores, pero dejan de lado la planificación para nuevas generaciones. Se construyen residencias y centros de salud, pero no guarderías, escuelas ni viviendas accesibles para jóvenes. Así, el paisaje urbano se transforma en un retrato silencioso de una sociedad que envejece sin reemplazo. La pregunta que nadie quiere hacer es simple: ¿qué pasa cuando una sociedad envejece más rápido de lo que construye? Lo que ocurre es lo que ya vemos en Europa: escasez de mano de obra, crisis de productividad y, sobre todo, desequilibrio económico. Los sistemas de pensiones tiemblan, la demanda de vivienda cambia de perfil y los pequeños pueblos se despueblan. La economía moderna necesita energía joven para moverse, pero Europa produce más jubilados que trabajadores. Y aunque la migración podría equilibrar esa balanza, la realidad es que las políticas europeas no están preparadas para absorber ese cambio de manera sostenible. Los inmigrantes se concentran en grandes urbes donde el déficit de viviendas ya es crítico. Madres solteras, estudiantes, trabajadores temporales. Todos compiten por unidades mínimas a precios exorbitantes. El resultado es un aumento de la tensión social y cultural que se traduce en polarización política. Observa Londres, por ejemplo. Ciudad cosmopolita, motor de finanzas y cultura, pero también epicentro de la desigualdad habitacional. Entre la City y los suburbios hay un abismo social que sigue creciendo. Familias enteras viven en viviendas colectivas, en condiciones que recuerdan a otra época. Esa brecha entre el Londres que brilla y el que sobrevive es el espejo donde se mira el resto de Europa. En Alemania, la llegada masiva de refugiados amplificó los problemas estructurales del mercado inmobiliario. A falta de vivienda pública, el gobierno improvisó soluciones temporales, desde centros deportivos convertidos en albergues hasta contenedores adaptados. Pero la permanencia de esas medidas convirtió lo temporal en permanente. Y la sensación generalizada es que el sistema se encuentra sobrecargado, incapaz de producir suficiente espacio digno para todos los que lo necesitan.
Países Bajos enfrenta el mismo dilema, pero con un matiz. Allí la población crece más rápido de lo previsto por la llegada de extranjeros y por un aumento de la esperanza de vida. El suelo, sin embargo, está limitado por la geografía y las leyes ambientales. El resultado: una competencia feroz por el espacio. Y en esa lucha, quienes tienen más recursos ganan por inercia. Los jóvenes neerlandeses han bautizado el fenómeno como la generación perdida del ladrillo. Europa del Sur sufre una paradoja diferente. Las regiones rurales se vacían a pasos agigantados mientras las ciudades colapsan. En España, Italia y Grecia, hay miles de pueblos fantasma con casas vacías y tejados hundidos. Pero nadie quiere o puede mudarse a ellos, porque no hay empleos ni servicios. De este modo, la crisis de vivienda convive con el abandono del territorio, dos desequilibrios que se retroalimentan. El cambio demográfico también afecta el concepto de familia y, por extensión, el tipo de hogar necesario. Cada vez hay más personas viviendo solas, parejas sin hijos y mayores sin apoyo familiar. Pero la oferta inmobiliaria sigue pensada para modelos del pasado: grandes viviendas, alejadas de los centros, con costes energéticos imposibles. El mercado no ofrece soluciones flexibles y eso acentúa la soledad y la precariedad habitacional. Y aquí entra otro factor invisible pero crucial: la psicología colectiva. El miedo al futuro económico, a la inflación o al desempleo ha reducido el deseo de formar familia. Europa, que alguna vez presumió de prosperidad, ahora sufre un síndrome extendido de inseguridad vital. No se trata solo de que falten casas, es que la gente ya no se atreve a soñar con tener una. Y sin sueños, la dinámica social se paraliza. A nivel macroeconómico, este caos genera un riesgo profundo: la fragmentación del continente. Cada región empieza a desarrollar su propio modelo demográfico y residencial, sin coordinación ni solidaridad. En el norte se debate cómo integrar a los migrantes. En el sur, cómo retener a los jóvenes. En el este, cómo evitar el éxodo. Europa, una vez más, se divide internamente, pero esta vez no por fronteras físicas, sino por fronteras generacionales. Frente a este panorama, algunos expertos hablan del triángulo imposible: tres fuerzas que se contradicen entre sí. La primera, el envejecimiento; la segunda, la migración; la tercera, la baja natalidad. Si atiendes al envejecimiento, necesitas inmigración. Si abres la puerta a la inmigración, aumentas la presión sobre la vivienda. Y si no solucionas la vivienda, nadie quiere tener hijos. No hay política capaz de resolver las tres al mismo tiempo. Cada medida es una manta corta. Cubres un problema y destapas otro. Sin embargo, rendirse no es opción. Aún en medio de este caos, hay alternativas posibles. Algunos países empiezan a aplicar modelos integradores, combinando incentivos a la natalidad con programas de integración migratoria y vivienda pública. Se trata de reconstruir el contrato social, entender que sin equilibrio demográfico no hay prosperidad. Pero eso exige valentía política, visión y, sobre todo, una mentalidad distinta sobre el concepto de hogar. Europa debe decidir si quiere ser un continente museo, envejecido y hermoso, pero vacío, o un espacio vivo donde la diversidad impulse el futuro. La vivienda se ha convertido en el campo de batalla de esa elección. Si no se aborda el problema desde la raíz demográfica, cualquier medida económica será solo un parche. Y parche tras parche, el tejido social terminará rasgándose. La verdad es incómoda pero inevitable. El hogar europeo se sostiene sobre un triángulo que amenaza con derrumbarse. Mientras no se construya un modelo que concilie natalidad, migración y envejecimiento, cada año será más difícil reparar el daño. Europa se encuentra en una encrucijada histórica, y el precio de no elegir bien no se medirá en gráficos ni porcentajes, sino en las vidas que se deslizan entre las grietas del sistema. Así que la próxima vez que alguien te diga que el problema de la vivienda es solo económico, recuerda este triángulo imposible. No es cuestión de ladrillos, sino de personas. Cada cuna vacía, cada piso sin habitar, cada migrante sin hogar, son piezas del mismo rompecabezas. Y si no se ordenan pronto, el mapa del futuro europeo podría quedarse incompleto para siempre. Comparte este mensaje para que más personas entiendan que detrás de los números hay humanidad y detrás de la crisis
una elección pendiente. Europa lleva más de una década viviendo en una burbuja inmobiliaria que parece no terminar nunca. No estalló con un gran estruendo como en el año 2008, sino que se infló lentamente, a la vista de todos, sin que nadie se atreviera a pincharla. Los precios suben y suben, incluso cuando las ventas caen, los salarios se estancan y la construcción se frena. Es un fenómeno tan absurdo que parece desafiar las leyes básicas de la economía. Una demanda incapaz de pagar precios cada vez más altos y una oferta que se reduce, pero que mágicamente mantiene la ilusión del crecimiento. La paradoja tiene explicación. Ya no son los ciudadanos los que determinan el valor de las viviendas, sino los grandes capitales. Los fondos de inversión, las aseguradoras y los bancos centrales se han convertido en los verdaderos protagonistas del mercado. En lugar de construir para vivir, se compra para especular. En lugar de alquilar para generar comunidad, se alquila para maximizar rendimiento. La vivienda se ha transformado en ese activo que siempre sube, y mientras lo hace, quienes poseen más propiedades acumulan riqueza sin mover un dedo. Pero empecemos desde abajo, en la base de esta pirámide. Para millones de europeos, la vivienda ya no es un bien que se adquiere, sino un servicio que se sufre. Los jóvenes destinan más del 40% de su salario solo para pagar alquiler, cuando la recomendación económica ideal no supera el 30%. Familias enteras dedican el doble de lo que gastaban hace una generación para vivir en espacios cada vez más reducidos. Es como si la comodidad del pasado se hubiese convertido en una especie de privilegio reservado para unos pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? Los beneficiados de esta situación son los llamados rentistas financieros, personas o entidades que no producen bienes ni servicios, sino que ganan dinero por el simple hecho de poseer cosas. Su valor crece con el tiempo, no porque hagan algo productivo, sino porque el mercado lo decide. Son quienes compran barato, esperan a que la burbuja suba y venden caro. Y mientras tanto, el resto de la población se endeuda, se agota o se resigna. En este entorno, los fondos de inversión se comportan como depredadores sofisticados. Compran edificios enteros, bloques poblacionales o incluso barrios completos, aplicando economías de escala al sufrimiento ajeno. Donde antes existía un propietario particular, ahora hay una entidad sin rostro que ajusta precios desde un despacho en otra ciudad. Estas operaciones no son ilegales, pero sí profundamente injustas. Generan un ciclo en el dinero crea escasez artificial y la escasez mantiene los precios altos. Alemania fue una de las primeras en vivir esta transformación. En ciudades como Berlín, las protestas de inquilinos se multiplicaron cuando empresas globales adquirieron miles de pisos de golpe. El resultado fue un mercado completamente distorsionado. Miles de propietarios privados con pocos pisos y unos cuantos gigantes controlando la oferta. Se intentó imponer límites al alquiler, pero las compañías encontraron formas de sortear las leyes. Y el poder político, desgastado y dividido, terminó cediendo ante la presión financiera. En el Reino Unido, la burbuja tiene otro matiz. La vivienda se ha convertido en el principal instrumento de ahorro de los hogares. Los británicos prefieren invertir en ladrillo antes que en bolsa o pensiones, lo que ha inflado aún más los precios. Cada nueva subida genera miedo a quedarse atrás, y ese miedo alimenta nuevas compras. Es una especie de fiebre inmobiliaria perpetua, sostenida por la idea de que el ladrillo nunca falla. Y cada vez que alguien lo repite, los precios dan otro salto hacia lo imposible. Países Bajos y España representan otra cara del mismo problema. En Ámsterdam, los precios han crecido tanto que un trabajador medio necesita ahorrar durante 20 años para comprar un piso modesto. En Madrid y Barcelona, los barrios tradicionales están desapareciendo bajo la presión turística y la especulación global. Las viviendas que antes acogían familias hoy funcionan como hoteles encubiertos o inversiones vacacionales de alto rendimiento. Los vecinos, sencillamente, ya no pueden competir con ese tipo de dinero. El fenómeno no discrimina edad ni origen, pero sí distingue de manera brutal entre poseedores y desposeídos. Mientras unos acumulan patrimonio sin esfuerzo, otros pagan intereses altos o alquileres imposibles.
Y lo más perverso del sistema es que muchos jóvenes han empezado a ver la vivienda como un activo al que deben apostar, no como un lugar para vivir. Se sienten obligados a invertir en algo que no pueden permitirse, convencidos de que si no lo hacen pronto, el tren nunca volverá a pasar. Esta neurosis colectiva se alimenta de la política monetaria. Durante años, el dinero barato permitió financiar compras masivas, tanto de particulares como de grandes fondos. Pero cuando los bancos centrales subieron los tipos para contener la inflación, el castillo de naipes empezó a temblar. Lo lógico habría sido que los precios bajaran, pero no ocurrió. Los propietarios se negaron a vender por menos de lo que habían pagado, y la escasez de nueva construcción mantuvo la tensión. El resultado es un mercado incapaz de autorregularse. La psicología también juega un papel esencial. Nadie quiere aceptar que su vivienda puede valer menos. Los propietarios prefieren aguantar, los compradores esperan una oportunidad que no llega y los inquilinos se resignan. Es el círculo perfecto de la burbuja. Todos saben que no puede durar, pero nadie quiere ser el primero en admitirlo. La fe en el ladrillo se ha convertido en una religión sin templo, pero con millones de fieles. Ese fanatismo por la vivienda tiene una consecuencia social demoledora. Polariza a la sociedad entre quienes heredan y quienes empiezan desde cero. Los primeros avanzan, los segundos se estancan. En un mercado donde el precio del suelo duplica el salario medio anual, la movilidad social se congela. Ya no es el talento ni el trabajo lo que determina el futuro, sino la suerte de nacer en una familia propietaria. Esto genera un efecto dominó en toda la economía. Cuando la mitad del ingreso se destina a vivienda, el consumo en otros sectores se derrumba. Las empresas venden menos, el crecimiento se ralentiza y los gobiernos pierden recaudación. Lo que parece un éxito, precios altos y rentabilidad inmobiliaria, en realidad es un parásito que drena la energía del sistema productivo. Europa está hipotecando su propio dinamismo en nombre de una riqueza ilusoria. Y mientras tanto, los gobiernos observan. Algunos intentan poner parches con topes al alquiler o impuestos a la vivienda vacía, pero los resultados son tímidos. Sin políticas de vivienda pública masiva o cooperación internacional, las medidas quedan estériles. Los políticos prefieren evitar enfrentarse al poder inmobiliario, un bloque económico que mueve billones y financia campañas. Nadie quiere ser el responsable de hacer que bajen los precios, aunque todos sepan que sería saludable. Lo que muchos no ven es que esta burbuja permanente tiene un límite humano. Cada subida de precios deja a alguien fuera, y con cada exclusión, la sociedad se fractura un poco más. Los trabajadores esenciales, enfermeros, maestros, transportistas, ya no pueden vivir en las ciudades donde trabajan. Eso significa más desplazamientos, menos calidad de vida y menos productividad. La economía moderna depende de personas que no pueden permitirse sostenerla. En este contexto, la desigualdad se convierte en una bomba silenciosa. La brecha entre ricos y pobres ya no se mide solo en ingresos, sino en metros cuadrados. Un hogar propio simboliza seguridad. No tenerlo significa vulnerabilidad constante. Europa, que siempre se enorgulleció de su clase media, la está perdiendo a manos de una especulación que arrasa sin necesidad de levantar la voz. Los ganadores, por tanto, son pocos. Los grandes fondos, los propietarios múltiples y quienes compraron antes del ascenso desmedido. Los perdedores son millones, trabajadores jóvenes, inmigrantes, familias con hijos pequeños, autónomos y empleados públicos. Gente que sostiene con su esfuerzo un sistema que los deja sin espacio. Esa contradicción no solo es económica, es moral. Habla de un continente que se está convirtiendo en un laberinto elitista, donde vivir es un privilegio, no un derecho. Y sin embargo, la burbuja no explota porque se alimenta de la expectativa. Mientras existan políticas que rescaten a los grandes actores y mientras los bancos sigan sosteniendo precios artificialmente, el juego continúa. Europa entera vive en una ilusión inmobiliaria, un espejismo de riqueza que solo beneficia a quienes están arriba de la pirámide. Pero cuanto más sube, más dura será la caída. Y cuando llegue, no bastará con parches ni discursos. El problema es que nadie quiere pensar en ese futuro. Todos temen el ajuste. El propietario, porque perdería patrimonio. El político, porque perdería votos. Y el inversor, porque perdería rentabilidad.
Así que Europa sigue avanzando con los ojos cerrados, caminando sobre una cuerda floja de ladrillos y deuda. Cada nuevo anuncio de precios récord se celebra como una victoria, cuando en realidad es una señal de alarma. La pregunta final es inevitable. ¿Quién debería ganar en el mercado de la vivienda? Si el objetivo del progreso es que todos puedan tener un techo, entonces el sistema está completamente al revés. Si el éxito económico significa que el hogar se convierte en una aspiración inalcanzable, tal vez sea hora de redefinir qué entendemos por éxito. Porque mientras los precios sigan subiendo sin lógica, la verdadera riqueza seguirá siendo tener un lugar donde dormir. El ciclo de la burbuja permanente continúa. No tiene final predecible, pero sí un límite natural: la paciencia de la gente. Porque al final, ninguna economía puede sostenerse sobre la frustración colectiva de quienes sienten que nunca podrán tener su propio hogar. Europa debe decidir si quiere seguir alimentando esa ilusión o si de una vez por todas quiere construir una realidad habitable. Dale al like si crees que vivir dignamente no debería ser un lujo y comparte este mensaje, porque cuanto más se hable de esto, más difícil será que nos sigan vendiendo el aire a precio de oro. Europa se encuentra ante una encrucijada histórica. El colapso del mercado de vivienda no es una tormenta pasajera, sino el aviso de que el modelo entero ha dejado de funcionar. Y frente a ese escenario, hay dos caminos posibles. Uno, seguir parcheando un sistema roto, confiando en que los precios bajen por arte de magia. El otro, repensarlo todo desde el principio. Redefinir qué significa tener un hogar en el siglo XXI y para quién se está construyendo ese futuro. La buena noticia es que hay alternativas, aunque no sean sencillas ni rápidas. En muchos rincones del continente están surgiendo modelos que podrían marcar el inicio de una nueva era inmobiliaria, desde cooperativas vecinales que comparten costes y decisiones, hasta ciudades que están reintroduciendo la vivienda pública como pilar del bienestar. No se trata de inventar la rueda, sino de devolverle el sentido a algo que perdió el rumbo hace décadas: construir para vivir, no para especular. Hablemos primero de las cooperativas de vivienda. Este modelo permite que los ciudadanos se unan para financiar y gestionar su propio edificio sin intermediarios especulativos. En ella, los residentes no son inquilinos ni propietarios individuales, son copartícipes del proyecto. Pagan una cuota mensual que cubre mantenimiento y costes comunes, pero no alimenta la rentabilidad de un fondo financiero. Lo interesante es que este sistema mantiene los precios estables y crea comunidad, algo que el mercado tradicional olvidó hace mucho. En países como Dinamarca, Noruega o Suiza, estas cooperativas llevan décadas funcionando con éxito, pero hoy están resurgiendo en lugares donde antes nadie las consideraba viables, como España o Francia. Surgen de jóvenes profesionales y familias que se niegan a aceptar un futuro hipotecado. Lo hacen con apoyo de ayuntamientos o fundaciones que ceden suelo público en condiciones justas. Y aunque a pequeña escala, ya están demostrando que hay otra manera de habitar Europa. Otro modelo que empieza a dar resultados es el de la vivienda pública en manos del Estado o los municipios. Durante años se consideraba una política anticuada, un gasto que los gobiernos no podían sostener. Pero las ciudades que apostaron por mantener este sistema tienen hoy un mercado mucho más equilibrado. Viena, por ejemplo, es la prueba viviente de que la intervención pública no destruye el mercado, lo estabiliza. Cuando el Estado actúa como garante del acceso a vivienda, los precios privados se moderan por simple competencia. El alquiler público o social es otro instrumento poderoso. No se trata solo de ofrecer rentas bajas, sino de crear hogares seguros y estables, donde las personas puedan planificar su vida. En Reino Unido, la pérdida de vivienda social fue uno de los detonantes del actual caos inmobiliario. Por eso muchos municipios vuelven a construir sus propias unidades. Recuperar la gestión pública de la vivienda es recuperar el control sobre la dignidad del ciudadano medio. Sin embargo, para que estas soluciones funcionen, hace falta voluntad política real, y no solo discursos. Europa necesita políticas coordinadas, fondos estructurales y una normativa que incentive el desarrollo habitacional sostenible. Hasta ahora, las medidas han sido locales y dispersas, pero el problema es continental, así que las soluciones también deben serlo.
La Unión Europea podría liderar un gran plan habitacional, igual que lo hizo con la reconstrucción económica tras la posguerra. El componente tecnológico también juega un papel crucial. La innovación puede ayudar a reducir costes y acelerar los procesos constructivos. Las viviendas modulares, hechas con técnicas de impresión en 3 dimensiones o ensamblajes prefabricados, ya no son ciencia ficción. Se pueden levantar edificios enteros en semanas, con menos residuos y materiales reciclables. Lo que falta no es tecnología, sino voluntad para aplicarla a gran escala. Pero toda esta revolución sería inútil si no se cambia la mentalidad cultural que domina el mercado europeo. Europa debe superar la obsesión por la propiedad y entender que el valor de un hogar no está en los papeles, sino en la estabilidad que ofrece. No todas las soluciones pasan por comprar. De hecho, un sistema equilibrado debe ofrecer alternativas flexibles, cooperativas, alquileres a largo plazo, propiedad compartida. Lo importante es que el acceso al hogar deje de ser una batalla financiera y vuelva a ser un derecho. También hay que hablar de responsabilidad empresarial. La vivienda debería considerarse una inversión social, no solo económica. Las grandes constructoras podrían beneficiarse de incentivos fiscales si destinan parte de su producción a unidades asequibles o energéticamente sostenibles. Incluso los fondos privados podrían jugar un papel positivo si aceptan sacrificar rentabilidad a corto plazo a cambio de estabilidad a largo plazo. Es cuestión de redefinir el concepto de beneficio. Y no olvidemos el papel de los ciudadanos. El cambio no vendrá solo desde arriba. También depende de que tú, yo y todos los que sufrimos este problema exijamos responsabilidad, votemos con criterio y apoyemos proyectos que promuevan un modelo de vivienda más humano. Participar en cooperativas, invertir en vivienda social o incluso cambiar nuestros hábitos de consumo pueden ser actos pequeños, pero multiplicados, generan presión. Al fin y al cabo, ningún mercado puede sostenerse sin la voluntad de quienes lo habitan. El aspecto demográfico también debe integrarse en cualquier plan. No tiene sentido impulsar políticas de vivienda si no se aborda el envejecimiento, la natalidad y la migración como piezas conectadas. Una Europa que no da espacio a los jóvenes está condenada a marchitarse lentamente. Las ciudades deben planificar para 3 generaciones al mismo tiempo, facilitar la independencia de los jóvenes, la seguridad de las familias y la comodidad de los mayores. 3 enfoques, un solo objetivo: que nadie quede fuera. En algunos países, las universidades y los gobiernos locales ya están experimentando con modelos intergeneracionales. Por ejemplo, programas que combinan residencias de ancianos y viviendas estudiantiles, donde ambos lados se benefician mutuamente. Los jóvenes obtienen alojamiento más asequible y los mayores compañía y asistencia. Estos proyectos no solo alivian la crisis inmobiliaria, también reconstruyen algo esencial: el tejido social que el mercado disolvió. La sostenibilidad ambiental es otro frente inevitable. La crisis climática y la crisis inmobiliaria están más unidas de lo que parece. Cada edificio mal diseñado o mal ubicado tiene un coste ecológico que pagarán las generaciones futuras. Apostar por materiales sostenibles, energía renovable y planificación urbana inteligente no es solo una cuestión moral, es una necesidad práctica, porque de nada servirá construir más si seguimos construyendo mal. Y no, el futuro de la vivienda europea no pasa necesariamente por levantar más rascacielos ni grandes proyectos de lujo. Pasa por densificar inteligentemente, reutilizar espacios abandonados y recuperar zonas rurales en declive. Europa está llena de edificios vacíos, de antiguas fábricas, cuarteles y oficinas que podrían transformarse en hogares vibrantes. El espacio existe, lo que falta es imaginación para reutilizarlo. El continente debe también aprender de sus errores pasados. No basta con reconocer que el mercado falló. Hay que evitar repetir los mismos patrones de especulación. Eso implica más regulación, más transparencia y controles efectivos sobre el flujo de capital inmobiliario internacional. De poco sirve construir si cada bloque nuevo termina en manos de los mismos fondos que alimentan el problema. En el fondo, construir no es solo levantar muros, es proteger el alma de la ciudad. Quizás la lección más importante de esta crisis es que la vivienda define el tipo de sociedad que queremos ser.
Una Europa que acepta que millones vivan sin techo digno no puede llamarse próspera, por más que sus indicadores macroeconómicos digan lo contrario. Un hogar no es una cifra en una hoja de cálculo, es el espacio donde crece una familia, donde se educa a los hijos y donde se proyecta el futuro. Perderlo es perder las raíces mismas de la civilización. Por eso el cambio debe ser ambicioso, pero también humano. No se trata solo de ingeniería urbana o de macroeconomía, se trata de empatía, de recordar que detrás de cada ladrillo hay una historia, una vida, una esperanza. Europa se construyó sobre la promesa de bienestar colectivo. Recuperar esa promesa pasa por devolver al hogar el valor que nunca debió perder. Y aunque el futuro parezca sombrío, sigue habiendo margen para la esperanza. Las crisis, por terribles que sean, suelen marcar los puntos de inflexión de las grandes transformaciones. Cada generación europea superó un desafío que parecía insalvable: guerras, pandemias, recesiones. Esta, la del hogar perdido, puede ser el desafío que despierte una nueva conciencia social, una en la que vivir no sea un privilegio, sino una base. Así que, si has llegado hasta aquí, te lanzo una reflexión. El hogar europeo no está condenado, solo necesita reconstruirse con cabeza y corazón. Cambiar el rumbo llevará tiempo, pero toda revolución comienza con una idea. Comparte esta, hazla tuya y conviértela en acción, porque el futuro del continente se construye, literalmente, ladrillo a ladrillo, vida a vida.